Hoy vamos a hablar de fuentes de alimentación. Estamos en el día 19 del reto de diciembre y de momento voy cumpliendo. Me estoy dando cuenta que la última vez que hablé de fuente de alimentación en este vídeo de aquí arriba llevaba la misma sudadera. Bien, pues la fuente de alimentación no es más que el componente que convierte la energía que sale del enchufe en una energía que puedan utilizar los componentes de nuestro ordenador. Básicamente es lo que le da energía al ordenador. Y a la hora de escoger fuente de alimentación para nuestro ordenador, tenemos que tener en cuenta todos los detalles para hacer la mejor decisión posible. Y con este vídeo te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para escoger la mejor fuente de alimentación posible para tu ordenador, o por lo menos la mejor fuente de alimentación que te puedas permitir. Lo primero es saber qué tipos de fuentes de alimentación existen, y podemos clasificarlas de dos formas posibles: por su tamaño y por cómo son sus cables. De tamaño existen muchos tamaños distintos de fuentes de alimentación, pero están prácticamente estandarizados. El más común a encontrarnos es el ATX, que es el tamaño que vamos a encontrar básicamente en la mayor parte de los ordenadores. Hay que tener en cuenta que las de mayor potencia suelen ser un poco más profundas que las que no tienen tanta potencia, por lo que nos puede limitar mucho el tamaño de nuestra caja si intentamos poner una fuente demasiado potente. Cabe destacar que estas fuentes son las más grandes, por lo menos dentro del ámbito de ordenadores, no estamos hablando de servidores. Siguiendo la escala de tamaño nos encontramos con las TFX, que son fuentes de alimentación realmente raras. Solo las encontraremos en montajes muy específicos como ordenadores muy estrechos, ordenadores de oficina, ya que además estas fuentes de alimentación no suelen ser muy potentes. Es muy raro encontrar una de más de 300-350 vatios. Y por último encontramos las SFX, que son las fuentes de alimentación más pequeñas que se venden en el mercado, aunque hay que decir también que existen un modelo que son las SFXL, que tienen un poco más de profundidad, por lo que tenemos que tener cuidado a la hora de comprarlas si estamos haciendo un montaje muy pequeño, porque puede ser que estas fuentes no entren en esas cajas. Estas fuentes de alimentación están sobre todo pensadas para montajes de cajas mini ITX, que son cajas muy pequeñas, por lo que cualquier milímetro que le ganemos a los componentes puede ser crucial para terminar el montaje. La otra forma en la que clasificamos las fuentes de alimentación, independientemente de su tamaño, es por la modularidad o por cómo son sus cables. Llamamos fuente modular a una fuente de alimentación que permite quitar todos los cables de la fuente, por lo que si queremos cambiarlos o poner unos más largos, más cortos o simplemente más bonitos, podríamos hacerlo sin ningún tipo de problema, ya que tienen unos conectores especiales que nos permiten quitar y poner los cables. Después encontramos las fuentes de alimentación semimodulares, que son fuentes de alimentación en las que traen fijos los cables que prácticamente tienen en común todos los ordenadores, que sería el conector de 24 pines de la placa base y los conectores de energía del procesador. Todos los demás de periféricos suelen ser modulares. Dependiendo del fabricante y del modelo, esto puede variar, pero bueno, como norma general suele ser así. Y cualquier fuente que no sea modular o semimodular son fuentes de alimentación normales y corrientes. Traen todos sus cables fijos, por lo que no podremos quitar los que nos sobran, ni podremos añadir nuevos si nos hacen falta, ni podemos personalizar los existentes. Casi se me olvida comentar que las fuentes de alimentación, independientemente de su tipo, pueden ofrecer distintas potencias máximas. Esta se mide en vatios y cuanto más vatios tenga una fuente de alimentación, más potencia nos puede ofrecer. Y antes de continuar, vamos a asentar unas bases de conocimiento que nos van a ayudar a entender mejor la siguiente parte del vídeo. Una fuente de alimentación lo que hace es convertir la corriente alterna del enchufe en corriente continua que sirve para alimentar los componentes del ordenador. En este proceso siempre se pierde energía en forma de calor, y lo que diferencia una fuente buena de una fuente mala es la cantidad de energía que pierde en este proceso. A esto es lo que llamamos eficiencia. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo. Si una fuente de alimentación es de 500 vatios, cuando esté ofreciendo 500 vatios, vas a ver que te está consumiendo a lo mejor 650, 700, incluso 800 vatios. Esto se debe a que toda la energía que sobrepase los 500 vatios es energía que se pierde en forma de calor. Una fuente es más eficiente cuando consume menos calor para ofrecer la misma cantidad de potencia. Si para darnos 500 vatios, en vez de consumir 800, consume 600, es una fuente mucho más eficiente. Y lo que nos asegura que una fuente de alimentación es por lo menos buenecilla es que tenga la certificación 80+. Todas las fuentes de alimentación que tengan esta certificación nos están asegurando que a la máxima potencia que pueden ofrecer van a tener un 80% de eficiencia. Solo van a perder un 20% de la energía que consumen en el proceso de conversión. Volviendo al ejemplo de los 500 vatios, si nuestra fuente está ofreciéndonos 500 vatios en ese momento, nosotros, si ponemos un medidor de potencia en el enchufe, vamos a ver que nos está consumiendo 650 vatios. Esto es solo al 100%, el resto de cargas no lo mira la certificación. Puede ser que a la mitad de carga, a 250 vatios, no esté en un 80% de eficiencia, a lo mejor está en un 60%. Cada fabricante, siempre que tenga algún tipo de certificación 80+, tiene que darnos una gráfica con los consumos de la fuente de alimentación a lo largo de todos los porcentajes de carga de la misma. Después del 80+ estándar nos encontramos con la 80+ bronce, y ya a partir de ahí toda la nomenclatura es con metales, vamos a decir, nobles. Como ya he comentado, existe la bronce, plata, oro, platino y titanio, y cada cual ofrece distintos tipos de eficiencias. La titanio, por ejemplo, te
ofrecen 4 cargas distintas en las que te están asegurando un porcentaje de eficiencia, y bastante alto de hecho. Para que nos hagamos una idea, una fuente de alimentación que tenga la certificación 80 Plus titanio nos está asegurando que al 50% de carga nos da un 94% de eficiencia, es decir, solo se pierde un 6% de energía en calor, cosa que es bastante sorprendente, ya que el 100% de eficiencia con la tecnología que tenemos hoy en día es prácticamente imposible. Por supuesto, lo que una fuente sea más eficiente significa que nuestro ordenador va a consumir menos energía y por lo tanto nuestra factura de la luz va a ser un poco menor, por no decir que cuanto mejor sea una fuente de alimentación, más seguros van a estar nuestros componentes, ya que aparte de convertir la energía, la fuente de alimentación tiene otra misión, que es filtrar la energía que entra. Cuanto mejor sea la fuente, mejores son estos filtros y más limpia es la energía que llega a nuestros componentes, permitiéndonos que duren más tiempo, que estén mejor protegidos ante sobrecargas y que podamos hacer más overclock, cosa que para el público general pues tampoco es algo necesario, pero a los que nos gusta ese tema puede ser un factor determinante. Y llegamos a la parte más difícil de todo, que es elegir sabiamente la fuente de alimentación. Con todo lo que hemos visto, tienes las herramientas necesarias para poder elegir la fuente que mejor se adapta a tus necesidades. Por tamaño de fuente solo tienes una opción y es la que tu caja permita. Y en cuanto a si es modular o no, eso realmente entra un poco en el gusto de cada uno. Yo siempre voy a recomendar como mínimo una fuente de alimentación semimodular, ya que los montajes son más limpios, no tienes que tener todos los cables por medio y suelen ser también de mejor calidad. De hecho, las fuentes de alimentación de mayor calidad son todas modulares, por lo que escoger una fuente de alimentación modular ya puede ser un indicio de comprar una fuente de alimentación buena, que no tiene por qué. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta los siguientes factores. Lo primero es que cuanta más potencia pueda ofrecernos la fuente de alimentación, esta va a ser más cara. Dependiendo del factor de forma, también varía el precio. Y resulta que cuanto más pequeña sea la fuente de alimentación, más cara es. Por lo que una fuente de alimentación SFX es mucho más cara que una fuente de alimentación ATX. Ni que decir que cuanto más eficiente sea la fuente de alimentación, más cara es. Lo ideal para escoger fuente de alimentación es que cojamos la suma total de las potencias de los componentes, por lo menos los que más consumen, y sumarle en torno a 100 o 200 vatios. Esta cifra tiene que ser el 50% de la potencia que ofrece la fuente de alimentación. Esto se debe a que la mayor eficiencia que ofrecen las fuentes de alimentación con las certificaciones 80 Plus se consigue al 50% de su capacidad. Por lo tanto, si le metemos una potencia máxima que esté al 50% de la potencia de la fuente, vamos a conseguir tirar mucho menos energía y por lo tanto pagaremos menos en la factura de la luz. La realidad es que esto se nos puede ir un poco de las manos y tenernos que meter en una fuente de alimentación de 300 euros, por lo que en muchos casos no merece ni la pena. Si calculamos que nuestro ordenador consume 600 vatios a máxima potencia, compramos una fuente de alimentación de 1200 vatios, pero resulta que a máxima potencia no lo utilizamos nunca y la mayor parte de las veces nos está consumiendo a lo mejor 200-300 vatios. No llegamos al 50% de la carga de la fuente de alimentación, la eficiencia es menor y al final el dinero que hemos invertido en una fuente de alimentación tan potente no le vamos a ver resultado. Yo lo que recomiendo es que la suma de estas potencias, lo que serían los componentes que más consumen, más 200 vatios para ir de sobra, quede en torno a un 60-65% de la potencia máxima que ofrece la fuente de alimentación. Para un ordenador de 600 vatios, recomendaría una fuente de alimentación de 1000 vatios. Y por supuesto que tengan certificación 80 Plus. En calidad-precio considero que la más equilibrada es la Gold, ya que nos ofrece un muy buen rendimiento de potencia, tanto a bajo uso como a medio y alto, y no son excesivamente caras. Y muchos me preguntaréis por marcas. Yo de marcas tengo mis prioridades personales, que son en base a mi experiencia y a mi uso y lo que puede gustarme o no. Realmente la marca da exactamente igual. Los componentes prácticamente vienen todos del mismo sitio, lo único que cambia es el montador y los servicios que ofrecen esos montadores. Por lo que lo único que puedo recomendar en cuanto a marcas es que tenga la certificación 80 Plus. Con que tenga 80 Plus, la fuente de alimentación es medio buena. Pero bueno, si me preguntáis por mis marcas favoritas, yo desde que tengo fuentes de alimentación buenas, he tenido Corsair y no he tenido ningún problema con ellos. Si tuviese que cambiar por el motivo que sea, escogería una Seasonic, Asus, Cooler Master, incluso Thermaltake hace fuentes de alimentación bastante buenas. Pero lo mejor que puedo ofreceros es que busquéis la mayor información posible de las fuentes de alimentación que os llamen la atención y escojáis la que más os guste o la que mejor se adapte a vuestro ordenador. Pero ya digo, más que marcas, yo me fijaría en características, certificación y por supuesto la que tenga el mejor precio. Y nada más por hoy, espero que te haya gustado este vídeo y sobre todo que hayas aprendido lo suficiente para poder escoger fuentes de alimentación. Déjame en los comentarios si te ha parecido útil o interesante esta información y ya que bajas, deja tu me gusta si te ha gustado y no olvides suscribirte si quieres ver más contenido de este tipo. Y activa la campanita para no perdértelo porque YouTube hay veces que decide no notificarte. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.